Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad lo que les vengo a traer unos consejos o recomendaciones basados en mi experiencia para jugar en ligas bajas. He elegido el Gloucester City porque es un equipo que he jugado en el pasado y me trae muy buenos recuerdos. Bueno, para comenzar, lo primero que deberíamos hacer cuando jugamos en este tipo de ligas o con este tipo de equipos es cambiar totalmente la mentalidad a cuando jugamos normalmente con equipos o ligas medias o altas. ¿Por qué? Porque hablo por mí, pero seguramente a muchos les gustará desarrollar juveniles o en la forma de fichar jugadores jóvenes para desarrollar para el primer equipo. Bueno, eso en este tipo de ligas y en este tipo de clubes no es posible. Porque, por ejemplo, como vemos, instalaciones juveniles son pobres, las políticas de fichaje son pobres, la preparación de juveniles es pobre. Entonces, yo lo que aconsejo es olvidarse de jugadores jóvenes y juveniles. Que encontramos alguno ahí, tenemos la oportunidad muy bueno, que ya está para jugar en el primer equipo, obviamente traerlo. Pero no ir a buscar jugadores jóvenes. Eso por un lado. Por otro lado, la mayoría de los clubes tienen la situación semiprofesional. Entonces, yo no lo puedo pensar, al ser un club semiprofesional, es mucho más difícil desarrollar un proyecto a largo plazo. Que después con el tiempo, si nos va bien, lo podemos desarrollar, sí, pero desde el vamos es más difícil. Y voy a explicar por qué. Porque son clubes semiprofesionales. Como vemos aquí que está la plantilla del Gloucester, la mayoría de los jugadores terminan en un año su contrato. A muchos no se le va a poder renovar. Y otros, como en estos casos, están sin contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que empiezan la liga, juegan 3-4 partidos, viene alguien, los busca y se van. Porque tienen o contrato, no tienen contrato, digamos. Y a todos estos, muchos no se les va a poder renovar. Entonces, lo que tienen estas ligas, que a mí me resulta muy divertido, es que constantemente hay que ir reestructurando el plantel y el equipo. Mismo si jugamos toda la temporada y nos va bien, por ejemplo, y ascendemos, para jugar en una liga más arriba, un nivel más arriba, posiblemente la mayoría de todos estos jugadores no te sirvan, porque haya mucha diferencia entre una liga y la otra. Entonces, yo lo que recomiendo es primero ver lo que tiene y arreglarse con lo que se tiene, tratar de hacerlo mejor. Y en el caso de que se necesite, ir a buscar jugadores de experiencia ya hechos, grandes. Todo lo contrario a lo que haríamos en un equipo de elite o medio, que podemos apostar a otro tipo de proyectos. Aquí no, aquí un jugador de 36, 37 años que haya tenido experiencia, ya no digo en Premier, en el League 1 o el League 2, pues nos sirve para jugar un año, siempre. Cuando vayan a fichar a alguien y hagan contratos de un año, 2 como mucho, si es muy bueno, y si le pueden dar 2 años de recorrido, pero no hagan contratos largos. ¿Por qué? Porque no vale la pena. Esto es año tras año. Entonces, lo que yo aconsejo es eso: olvidarse de juveniles, no pensar en un proyecto a largo plazo, sino es temporada a temporada. Y el fichar, justamente eso, jugadores ya hechos, para que vengan y jueguen. ¿Por qué? Porque es lo mismo que decía, no van a poder desarrollarse en los campos de entrenamiento que tienen, ni nada. Entonces, jugadores ya hechos que vengan y jueguen. Grandes de 38, mira, Danny Gray, 38 años, 3 estrellas y media de calidad.
pues te sirve. Cabecea, tiene buena determinación, juego de equipo y es fuerte. No tiene velocidad, no tiene nada, pero para este tipo de ligas te sirve. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si queremos contratar jugadores, o compramos jugadores, o buscamos jugadores jóvenes para tenerlos 3-4 años en el club, no es conveniente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vamos aquí a lo que es la táctica. Los roles. Lo que he aprendido yo es que hay que usar roles muy básicos, nada raro. ¿Por qué? Porque los jugadores no tienen la calidad suficiente para interpretar roles difíciles. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí un trecuartista, un falso 9. No, o delantero presionante, delantero avanzado, delantero objetivo, un ariete y poco más. No hay que buscarle ni tácticas muy raras, ni tácticas asimétricas, ni nada. Algo muy básico, un 4-4-2, si quieres un 4-2-3-1, un 5-3-2. Algo más práctico. Yo aquí puse un 4-4-2 porque es una táctica fácil y fácil de desarrollar. Lo mismo, extremos, centrocampista de banda, no ni organización de banda ni extremo inverso, porque son jugadores que no tienen calidad para desarrollar esos roles. Lo mismo que aquí, a mí me gusta siempre jugar con defensa con toque, pero acá central práctico, defensa central. Ni líbero ni defensa toque, porque le doy no tienen la calidad para salir jugando, van a cometer errores y no nos conviene. Aquí creo que la mejor forma, por lo menos a mi entender, es armar equipos duros, firmes, tener buenos centrales, altos, fuertes, mediocampistas que metan pierna, y delanteros, si tenemos un grandote que cabecee, nos sirve. Apostar mucho a lo que es la pelota parada y poco más. Y va a ser, y no ponerle, como les dije, roles raros. Un mexal, un interior mixto, un organizador interior itinerante. En estas ligas no te van a funcionar, creo yo. ¿Por qué? Por lo que vuelvo a decir, la calidad de los jugadores. Son jugadores malos para desarrollar este tipo de roles o de tácticas. También es otra de las contras, que al ser semiprofesional entrenan 2 veces a la semana. Entonces aquí en los entrenamientos lo mismo. Es ponerle entrenamientos claros. Mucho tácticas, mucho entrenamiento táctico, mucho entrenamiento de... atacar, defender sin balón, pero yo lo que hago cuando es así, mucho entrenamiento en general. Jugadores, portería, defensivo, táctico, físico. No salgo de aquí. Estas puedo agarrar algo puntual, un balón parado, las rutinas, qué sé yo. Pero por lo general siempre entreno en general. Como tengo 2 días nomás, general. Hago una de total, una de jugadores, una defensiva, una ofensiva, una táctica. Tengo 4 ítems para entrenar. No salgo de aquí. Esto prácticamente no lo uso. A mi entender, digo, yo siempre hablo de mi experiencia. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, el tema también de la forma de jugar. Volvamos a la parte de táctica. Cuando le decía de tácticas raras ni roles raros. Otro de los puntos por qué yo creo que hay que elegir equipos duros, equipos fuertes, es porque hay que tener en cuenta el campo de juego. A mí me gusta jugar por lo general con una mentalidad en positiva o ofensiva.
¿Aquí lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. Pero, por ejemplo, un juego de posesión, teniendo en cuenta, si volvemos aquí a la imagen del club, si bien aquí había llovido y esta es una foto real, pero los campos de juego, los campos de entrenamiento, no, por más que aquí diga muy buena la condición del estadio, no son buenos. Entonces, para desarrollar, por ejemplo, un juego de posición, de posesión, de ataque, de presión, no tienes los jugadores con la calidad suficiente técnicamente para realizar ese tipo de juego, no tienes los campos de juego, no tienes el tiempo de entrenamiento para desarrollarlo. Entonces, para mí hay que amoldarse a algo más práctico. Otro de los ítems que también es muy importante, a mi entender, por ejemplo, bueno, agarro este. Por lo general, siempre cuando vemos los atributos de un jugador, vemos todo, pero nos llama mucho la atención y nos fijamos mucho en lo técnico. Aquí yo creo que lo técnico pasa a segundo plano o a tercero. Para mí lo más importante en este tipo de liga que tengan los jugadores es estado físico y mental. Estado físico porque creo yo que jugadores fuertes te van a servir, sobre todo si juegan de central en el medio, que sean fuertes. Después ya por las bandas, si pueden ser lo más rápido posible, mejor. Y lo mejor, y algo para mí lo más importante, que mentalmente tengan los mejores números posibles. ¿Por qué? Porque al tener los mejores números, los niveles mentales lo más alto posible, quiere decir que van a tomar mejores decisiones, o mejor dicho, se van a equivocar lo menos posible. Entonces, y eso es lo que queremos. Después, si cabecea y patea el balón, mucho mejor. Pero creo que para este tipo de liga lo más importante es el físico y lo mental. A mi entender, ya lo vuelvo a repetir, yo hablo de mi experiencia, que me ha pasado con equipos que quise jugar como estoy jugando ahora con el Manchester United, o con equipos donde realmente jugaba muy bien, tenía mucho la posesión, era muy ofensivo y no le ganaba a nadie, además perdía siempre. Entonces, para mí lo más importante es centrarse en eso. Los atributos de los jugadores, primero el físico y el mental. El técnico lo vamos a dejar a un segundo plano. Ya cuando subamos y si agarramos un equipo y tenemos la suerte de ascender una o dos ligas, bueno, ya empezar a ver otros factores. Pero para arrancar bien de abajo hay que ser muy práctico, a mi entender. Nada de cosas raras y amoldarse no a lo que nosotros nos gustaría jugar, sino a lo que nos encontramos y a lo que podemos hacer. Y después, por ejemplo, no sé en este caso porque no lo he visto, pero si tenemos la suerte de tener algún ojeador, vamos a ver empleado. En empleado no hay, podemos tener un ojeador, pero aquí no hay ninguno. El rango de ojeo tiene que ser muy bueno, como no tenemos rango de ojeo, mejor dicho, que nos permite solo ojear la liga que estamos jugando, lo que vayamos a buscar tiene que ser muy concreto. Yo por lo general, si tengo un ojeador, trato de que me traiga contratos que terminan en 6 meses o un año. Y aquí sí busco en la pestaña de ojeo jugadores libres en el caso de que necesitarlo. Y traer cosas muy puntuales, ¿no? Porque primero o lo tengo que traer sin contrato o le tengo que hacer un contrato y eso me genera más dinero. Y como vemos aquí en la economía no hay mucho. No hay mucho para donde tirar para atraer jugadores. Entonces, bueno, eso es lo que yo recomendaría.
le voy a hacer vamos a recapitular un poco de lo que estuvimos hablando, o de lo que le estuve hablando. Juveniles, olvídense. Proyecto a largo plazo, olvídense, que si después se puede desarrollar mejor, pero hay que pensar en el aquí y en el ahora, en esa temporada. ¿Por qué? Por lo que les decía, que van a ir cambiando de jugadores constantemente. La forma de jugar, si les gusta jugar ofensivo, les gusta jugar de posesión, les gusta jugar con jugadores con defensa de toque y todo eso, no digo que no lo puedan desarrollar, pero se les va a complicar. Para mí lo mejor es armar equipos duros, equipos fuertes y que les cueste mucho ganarles. Que si aquí un empate es un buen resultado. Depende de las aspiraciones, pero un empate es un buen resultado. No se desesperen, no arriesguen por ganar. Que después ven en el desarrollo de la liga que tienen un equipo que es superior. Bueno, ahí sí, plantéenselo de otra manera. Pero en un principio, con equipos que no conocen, con rivales que no conocen, con pie de plomo hay que ir y armándolo de a poquito, a mi entender. El tema de los ojeadores, como si tienen para ojear van a ser solo la liga donde jueguen o un rango muy, muy corto, que sea muy conciso en lo que les pidan. Aparte también porque el ojeador va a ser malo, entonces los informes lo van a tener que tomar con pinza. Céntrense en mirar los atributos físicos y mentales, a mi entender, más que los técnicos. Y nada, y después, bueno, ya la verdad a mí me gusta jugar mucho este tipo de ligas porque es romperse la cabeza constantemente y lo hace mucho más divertido. Y nada, espero que les sirvan los consejos, que tomen nota de algo. En este equipo yo lo que he aprendido que es aquí y ahora. Y ya está. Después, cuando llego, si me va bien, me va a venir a buscar otro club. Y si considero me voy, si estoy cómodo, sigo. Pero no hay que proyectar mucho a largo plazo, a mi entender. Pues nada, esto es lo que les decía. Espero que les hayan gustado. Y nada, comenten lo que les parece. Muchas gracias, un abrazo.